Bien, profe, gracias a Dios. Bien, profesora. ¿Todo Bien, bien? profa. Todo va bien. Excelente. Estamos ¿cuántos somos en total? ¿Cuántos dijimos que éramos? Somos los 32 alumnos, seguimos los 32, no ha habido bajas, nadie se ha sumado. ¿Cómo estamos? Buenas tardes, profesora. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Marco. Les decía, estamos los 32, seguimos todos, Soy de reingreso. perfecto, no pasa nada. Aquí lo importante es que estemos todos, que estemos juntos y todos. Sobre todo porque acordémonos que estamos en un tema de salud, entonces que estemos todos los que somos y somos todos los que estemos, ¿sale? Vamos a iniciar. Como les había yo comentado el viernes pasado, yo espero que ya todos tengan a su asesor. Le llamo asesor, pero pues ese es experto en el tema. Recordemos que, bueno, ustedes van a tocar puntos sobre tecnología, sobre electrónica, quizás automatización, no lo sé, ahí los ingenieros son ustedes y los expertos son ustedes, pero sí es importante, sobre todo porque ya me empezaron a preguntar si es viable o no X o Y proyecto. Como les dije, a mí me pueden decir muchas cosas y yo en mi ignorancia voy a ser súper feliz y me voy a súper emocionar, pero de eso no se trata, porque pues yo no sé si eso sea viable o no, ojo, tanto en tiempo, es decir, hay que considerar que el cuatri acaba en abril. Ya les envié la planeación está en material de apoyo. Entonces, si se dan cuenta, en teoría, y lo estoy poniendo entre comillas, son 14 semanas. Nosotros nos vemos una vez a la semana. Entonces, serían 14 veces las que estaríamos viéndonos. De esas 14, ya réstele el de la semana pasada, ya son 13. De esas 13, réstele la semana de Semana Santa, ya van 12. Y luego no falta que haya conferencias, puentes, lo que sea que suceda, que siempre sucede en los cuatris. Entonces, tenemos que ser muy puntuales con este tema de los avances de los entregables. De la semana pasada a hoy ya era necesario que todos ustedes tuvieran ya un tema. Pregunto nuevamente, ¿todos ya tienen definido un tema? Ya, profa. Ok. Segunda pregunta. ¿Todos tienen ya un asesor o ese experto que va a ser su aval para su proyecto? Ojo, el experto no forzosamente tiene que ser un maestro de la universidad. Puede ser a lo mejor si ustedes trabajan un ingeniero que esté en su empresa, su mismo jefe. Entonces, segunda pregunta, ¿todos tienen un asesor o un experto que esté respaldando su trabajo o que vaya a respaldar su trabajo? ¿O todavía están en confirmación? Mi equipo sí, profe. Otra vez, Luis, que no te escuché. Luis. Nuestro equipo sí, profa. Perfecto. ¿El resto del grupo? Aún estamos en confirmación. Correcto. Ya Está en confirmación, a ver si sí en o no. confirmación. Ok. En el caso de ustedes, Daniel es el ingeniero Herrera, ¿verdad? Tobías Herrera. Es O correcto. Herrera Tobías. Ok. Entonces, para que si no a quienes estén por confirmarse, tengan como un plan B. Es decir, pónganse en el escenario más terrible que les digan no se puede. Entonces piensen en otra persona que sí les pueda, que sí les pueda firmar, que sí pueda leer su trabajo, o que incluso les pueda dar tiempo en este tema de Zoom
o de Meet, dependiendo la plataforma que utilicen, para darles pues justamente esa asesoría y ese respaldo. Entonces, para quienes todavía estén por confirmar, piensen en un plan B para tener, bueno, 2 opciones si es que una pues no terminara por confirmarse. Bueno, entonces eso es lo importante, que ahorita ya tengan estos 2 puntos listos y entonces ahora sí iniciamos. Un segundito. Si ustedes se acuerdan, les comenté también la clase anterior que que esta materia de integradora 1 vamos a estarnos, o todo va a estar basado en el libro de metodología crítica de la investigación de Arturo Pacheco. Incluso ya se los compartí. Si ustedes son como yo de tenerlo de manera física, bueno, lo pueden imprimir o bien de todas maneras ya lo tienen de forma digital. Entonces vamos a iniciar. Si ustedes ven el libro, pues vamos a abordar los 2 primeros temas o los 2 primeros, sí, temas, capítulos. Uno es el conocimiento, es decir, este proceso de reproducción social, y el segundo va a ser investigación tal cual. ¿Qué es investigación? ¿Cuáles son los tipos de investigación? Entonces vamos a entender primero este punto, proceso de reproducción social. Entendiendo este proceso del por qué impacta nuestra investigación o el tener o hacer conocimiento, más bien generar conocimiento, investigación, por qué impacta a nivel social, ¿sale? Entonces, ahora yo te pregunto, ¿qué es conocimiento? Quien guste levantar la mano o abrir el micrófono. ¿Qué es conocimiento? Con sus palabras. ¿Sería un conjunto de saberes? Un conjunto de saberes. ¿Qué más? ¿Qué más es conocimiento? No lo buscan en Wikipedia, no lo buscan en Google, lo que ustedes crean. ¿Podría ser Técnicas de- experiencia ya adquirida? Ok, Abel dice experiencia, Fernando dice conocimiento, información. ¿Qué dices, Miguel? Miguel Ángel González. Técnicas aprendidas. Técnicas aprendidas. Gaitán. Habilidades. Todo lo que se va aprendiendo a través del tiempo, ¿no? Un ejemplo sería lo que vas adquiriendo desde la primaria hasta ahorita el conocimiento que tenemos en la universidad. Entonces es un cúmulo también de conocimientos. Adolfo, ¿qué es conocimiento? Omar, ¿qué es conocimiento? Yo estaba diciendo que eran técnicas de desarrollo. Técnicas de desarrollo. Adolfo, Como un aprendizaje. aprendizaje. Daniel, ¿qué es conocimiento? Daniel Hernández Bartolo. Todo lo aprendido y demostrarlo en algo o en alguna cosa. Excelente, gracias. Entonces vamos a irlo aterrizando. Para empezar, el conocimiento lo vamos a definir nosotros como un proceso. Y si ustedes se acaban de dar cuenta, es un proceso dinámico. ¿Qué significa eso? Que se tiene que mover. Es decir, tú no nada más eres ese panel solar que abre los brazos y recibes, ¿no? Como mi botella de agua, que nada más vas a ir llenando esta botella, esta mente, este cerebro, solamente lo vas a ir llenando. Es decir, el conocimiento no nada más es adquirir aprendizaje. Es decir, sí, una parte de ello es adquirir el aprendizaje, pero también es devolverlo. ¿Ustedes han enseñado? ¿Ustedes les ha tocado enseñar? Sí. Entonces, quiere decir que ese conocimiento que en algún momento adquiriste, lo estás regresando hacia una sociedad, hacia una comunidad, hacia un grupo, hacia un sector. Entonces, por eso hablamos que el proceso es dinámico, es decir, así como lo recibes, también lo transmites. Es decir, de nada sirve que todo te lo quedes tú, sería como un agua.
El agua, si no fluye, se estanca, se encharca, se llena de moscos, de insectos y de cochinero y medio. Entonces, ¿qué sucede? Que siempre tiene que estar en esta dinámica. ¿Qué más es el conocimiento? Decían aplicarlo. Es decir, también de nada sirve que el conocimiento sean esa teoría, esas técnicas, esa experiencia, si no se lleva a cabo. Es decir, si solo se queda en mero hecho académico, digamos, o teórico, pero no se aplica, entonces el conocimiento no cumplió con su ciclo. Entonces vamos a irlo teniendo por ahí en cuenta ahora que estemos de lleno al conocimiento. Yo les preguntaba, ¿el conocimiento solamente es adquirirlo o también lo pueden generar? ¿El conocimiento ustedes también lo pueden generar? Sí, profe. ¿Por qué? ¿Cómo es que ustedes generan conocimiento? ¿Podría ser a base de experiencias? Ok. ¿Qué más? ¿Cómo también tú generas conocimiento? Gracias, Darien. Observando, Innovando. Observando. ¿Qué más? practicando, Practicándolo. Pero les falta una palabra. Ahí les va. Con lo Les que voy se a poner observa. un ejemplo. Siendo Ya autodidacta, Más o menos el autodidacta, va más allá. Acuérdense que la respuesta sencilla es la correcta. La más simple, la más sencilla es la correcta. ¿Cómo Oye, nosotros ¿verdad? generamos conocimiento? más allá de lo aprendido. Sí, pero estudiando, ¿cómo? ¿Cómo? El desempeño. No. Curiosidad. La Más o menos. experiencia. Más o menos. Va por el tema de curiosidad. Ahí les va. A ver, les voy a contar un caso y ustedes van a identificar en dónde está el generar conocimiento. Experimentando. No. Vamos a situarnos en un niño. Todo mundo hemos convivido con niños, ya sea hermanos, vecinos, primos, nuestros hijos, X. Entonces vamos a pensar en ese niño de 1 año. ¿Qué es lo que se le pasa a este niño de 1 año? Pues quiere explorar el mundo en el que está. Es decir, ya se aburrió que lo carguen, ya se aburrió de estar viendo el techo y entonces se empieza a arrastrar. Y cuando se arrastra, a lo mejor encuentra esto. ¿Ya vieron qué es? Entonces el niño lo encuentra y lo primero que va a hacer es chuparlo. Lo va a tomar con sus manitas y lo va a chupar. ¿Qué quiere decir esto? Que su conocimiento va a entrar a través de los sentidos. Entonces, y todos nosotros lo hemos hecho. ¿Qué dice, o por qué ustedes se volvieron ingenieros? Porque a lo mejor querían armar y desarmar, porque querían entender el funcionamiento de X o Y máquina o instrumento. Entonces, ¿qué sucede? Que entonces su curiosidad va a ser entender su mundo, entender su realidad, entender su contexto. ¿Cómo lo vamos a entender? A través de los sentidos. Entonces, regresemos a ese bebé. Va a tomar esto que se encuentra y lo va a empezar a tocar, lo va a oler, lo va a chupar. ¿Cuál va a ser el problema? Que al ser esa su curiosidad y al querer conocer qué es y cómo funciona, 1, se puede electrocutar, 2, se puede quemar, se puede cortar, porque el niño no dimensiona el riesgo y entonces se puede caer, le pueden pasar muchas cosas a ese niño. ¿Qué sucede? Que si, por ejemplo, se da un toque, es decir, que esto estuviera conectado a la luz y se da un toque, ¿qué fue lo que le pasó al niño? Aprendió a base de experimentar. Si ustedes leen en la página 96 del libro de Arturo Pacheco, hay una tablita y esa tablita es una estructura de lo que tú vas a entregar. En el capítulo 5 dice comprobación, aprobación y comprobación del diseño de prototipo. ¿Qué significa aprobar y comprobar? Nuevamente, que experimentas. Es decir, si tú dices
que tu brazo robótico, por ejemplo, en el caso de Luis Alberto, o en el caso de los paneles solares de Gloria, estás diciendo que funcionan, ¿cómo lo vamos a comprobar que sí funcionan? ¿Cómo lo comprueban? Pues experimentándolo. Claro, haciendo pruebas. Justo esa es la parte donde nosotros vamos a generar ese conocimiento. Porque entonces ya no solamente va a estar la experiencia, ya no solamente va a estar el conocerlo a través de los sentidos, no solamente va a estar el aprendizaje didáctico, como decían, bibliográfico, como también lo decían, porque a alguien más ya se le ocurrió la misma duda, alguien más ya tuvo la misma curiosidad, y entonces hace un listado, hace un artículo, incluso publica un libro, etcétera. Entonces, todo ese cúmulo, como decía Gaitán, el cúmulo de la lectura, el cúmulo de la experiencia, el cúmulo del aprendizaje a través de los sentidos, ahora viene la experimentación. Es decir, una vez que nosotros lo experimentamos, más todo lo demás, ya nos formamos un criterio, ya nos formamos una forma de pensar. Y entonces podemos decir, sí, sí es correcto esto que yo conozco, o puedo decir, no, no lo es. Yo esperaba este resultado y me dio este otro. Aprendí. Hubo esta experimentación, esta aprobación, y entonces yo doy una tercera propuesta. Eso se llama generar conocimiento. Y eso es lo que se espera de una tesis, de una memoria, de un proyecto, de una tesina, de lo que ustedes gusten. Y por eso es que digamos, ustedes se van empapando de toda esta metodología desde secundaria, en prepa, incluso si ustedes ya pasaron este tema de TCU, ya también ya lo hicieron. El hecho de investigar ya te está generando nuevo conocimiento. Y ahora, en este punto de ingeniería, no solamente lo vas a generar, sino aparte vas a hacer propuestas con base en esa comprobación. Entonces, por eso yo siempre les he dicho que cuando nosotros hacemos este tipo de proyectos, no se queden solamente en una situación académica. Nuevamente, recuerden que el conocimiento tiene que fluir. Entonces, también piensen en venderlo, es decir, que esta propuesta tenga un impacto más allá de las barreras universitarias. Vamos a continuar. Entonces, ¿cuál sería, ahorita de lo que hemos hablado, cuál sería la importancia sobre generar y acumular conocimiento? ¿Por qué es importante generarlo? Obtenemos nuevos productos, algo así, innovamos. ¿Correcto? Mejoramos, innovamos, implementamos. Porque adquirimos un bien. También, ¿O ¿es generamos un correcto? bien? ¿Es correcto? Muy bien. Por favor, Luis, ¿pudieras leer solamente este párrafo? Por favor. ¿Qué es entonces el conocimiento? Solamente esto. ¿Qué es el conocimiento? ¿Cuál vi yo? Cervantes. Cervantes, por favor. ¿Sí anda por aquí? Sí. Si no, entonces tú, por favor, Luis Alberto Herrera, porque no sabemos qué pasó con Luis. Entonces, por favor, ¿qué es entonces conocimiento? Entonces, es un proceso mediante el cual el hombre garantiza las condiciones necesarias que le permiten reproducirse como entre biológico y el ser social a través de la interacción mutuamente transformándola como su realidad, es decir, con la naturaleza y por ende sus semejantes. No. Ok.
Un segundito. Perdón, Luis. Es correcto. Entonces, si nosotros, y gracias por la lectura, si nosotros nos damos cuenta, acá dice nuevamente, el conocimiento es un proceso. Estamos hablando de sociedad. Y aquí hay una parte importante, transforma. Yo les pregunto, ustedes, todos los que están ahorita conectados, ¿son los mismos personas hoy 15 de enero del 2021 a el 15 de enero del 2016? ¿Son los mismos? No. No. ¿Por qué no? No. ¿Por qué no son los mismos? Porque ya adquirimos más conocimiento en este lapso de tiempo. Y entonces ya se transformaron. Si se dan cuenta, cambió su forma de pensar, cambió su forma de sentir, cambió su forma de ver al mundo. Les cambió la perspectiva en muchos aspectos. Entonces, realmente ese es un objetivo primordial, esencial del conocimiento. Es imposible que ustedes digan que han adquirido conocimiento y no hayan sufrido una transformación. Reflexiónenlo y se van a dar cuenta. Aquí hay una niña, si ven, aquí en la presentación hay una niña. Nosotros, como niños o como adultos, nos cambia la vida, nos transforma la vida cuando aprendemos a leer. Es decir, el ver esos signos, esos símbolos, no tiene ningún sentido o no tiene ningún sentido para nosotros o nos hace alguna interpretación de la realidad si no sabemos leer. ¿Qué sucede una vez que aprendemos a leer? Y por eso hablo no solamente de niños, sino también de adultos, que te cambia toda la perspectiva. Te transforma tu forma de pensar, tu forma de ser, incluso empiezas a entender otros idiomas. A eso se refiere este tema de la transformación. Es decir, tú te transformas tu realidad, transformas este tema sociocultural. Y entonces, dentro de este mismo conocimiento, nosotros lo vamos a entender en un sistema. Este sistema está dividido en 3 etapas. La primera etapa va a ser la producción, la segunda etapa la distribución y la tercera etapa el consumo. Ahora, regresando al tema del conocimiento, ¿quién o qué produce el conocimiento? ¿Sí lo han podido identificar? ¿En dónde está la producción de conocimiento? ¿Cómo? ¿En el interés? ¿En el interés está la producción de conocimiento? Pues yo digo que sí, porque si no tienes interés de aprender, no hay producción de conocimiento. En el desempeño. En la curiosidad. ¿En la curiosidad estará la distribución? ¿O la distribución será cuando lo transmites, cuando lo compartes? ¿Dónde está la distribución de ese conocimiento? Cuando tú enseñas. En la enseñanza. Puede ser. Y el consumo, al final, ¿quién consume ese conocimiento? ¿O qué lo consume? ¿Quién o qué consume ese conocimiento? ¿Podríamos ser nosotros mismos o otra persona o otras personas?
el que termina por consumirlo. ¿Se acuerdan lo que les decía? Es decir, tú cuando generas ese conocimiento, también lo estás provocando que alguien más te lo consuma, ya sea la propia universidad, la empresa en la que trabajas. Por ejemplo, en el caso de Gaitán, que nos compartía que su papá tiene una empresa, a lo mejor su propia familia o su propia empresa va a ser quienes sean los consumidores de ese conocimiento. ¿En dónde más ven este tema del consumo de conocimiento? En las capacitaciones. También es correcto. Entonces, si se dan cuenta, en este sistema de conocimiento, nosotros pudiéramos darle toda esa diversificación, digamos, diversidad en estos 3 rubros. Primero, la producción. ¿De dónde lo producimos? Pues la producción del conocimiento puede ser desde la casa, como les decía, ese niño que tiene la curiosidad y empieza a producir ese conocimiento, la experiencia, quizás ese papá o ese abuelo o esa persona de otra generación que te transmite el conocimiento, ¿no? El famoso, a lo mejor entre las abuelas, ¿no? Que te dicen, bueno, te voy a pasar la receta familiar, apréndetela, conócela. No sé, estoy así como pensando en muchas cosas. Entonces, desde ahí iría el tema de la producción. La producción del conocimiento también formal. Se lleva a cabo en bibliotecas, se lleva a cabo en foros, en universidades, también en la misma empresa, como decía hace un momento, en la capacitación. La distribución es cuando se transmite, cuando se comparte ese conocimiento. Y al final, en esta tercera etapa de consumo, es decir, cuando ya lo adquiero y lo empiezo a aplicar, lo que decía Daniel, es decir, ya cuando nosotros lo empezamos a aplicar, que ese conocimiento que adquirimos, nosotros lo llevemos a la práctica. Y entonces, así es como nosotros vamos a ver, aquí. Así es como nosotros vamos a ver estas características de las etapas de este sistema en el conocimiento. La producción es en donde se origina, la distribución, como hace un momento decíamos, donde se acumula, cuando se comparte, y el consumo es cuando nos apropiamos de ese conocimiento y los empezamos a generar. Es decir, experimentamos, lo aplicamos y lo generamos. Y entonces vamos a ver también 3 características principales. 1, el hombre, tal cual, es el que genera el conocimiento, el que también es fuente de conocimiento. La naturaleza, también la naturaleza, es decir, a través de las experiencias, a través de los sentidos, también nos va a dar ese punto de conocimiento. Y está en un tercer momento, una característica, el instrumento o la herramienta. Es decir, va a ser ese medio por el cual yo voy a llegar a ese conocimiento. Y entonces así lo vamos a ver. Esto lo saqué de la página 15, este esquema de la página 15 de su libro de Arturo Pacheco. Y entonces aquí se ve la naturaleza, esos recursos naturales, esas materias primas, en el cual te va a dar ese como cosquilla de curiosidad. De decir, bueno, ¿por qué el impacto ambiental? ¿Por qué los desechos? ¿Por qué está sucediendo en la naturaleza? En un segundo momento, pues va a estar ya tal cual el proceso de conocimiento en donde está la producción, es decir, el origen, cómo lo voy a compartir o distribuir y al final quién lo va a consumir. Y aquí entonces te redirecciona a la sociedad. Es decir, todo es, como les digo, todo este proceso lo vamos a ver de esta manera cíclica. Entonces, al final, quien te va a consumir ese conocimiento que tú adquieres, que tú generas y que tú procesas, pues va a ser la misma sociedad. Y así sucesivamente. Y así es como nosotros vamos a ver este proceso. Está el sujeto o el hombre, el objeto o la naturaleza, el proceso tal cual, el que lo genera, en donde se adquiere, y al final pues está ese conocimiento, el qué es, qué tipo y para qué. Y aquí están estas mismas preguntas. Vamos a ir aterrizándolo. ¿Qué es entonces el conocimiento? Va a ser un proceso. Va a ser un proceso dinámico. Ojo,
aquí la palabra es que no se puede quedar estancado. Por eso es muy importante en este tema del proyecto integrador que lo des a conocer, que tu proyecto no se quede solamente con una sola persona o para una sola materia. Incluso ustedes véanlo o capitalícenlo para otras materias que lleven ahorita. Si están llevando RCM, TPM o no sé qué otra materia lleven, vean si es viable que también lo lleven a la par que esa materia. O la materia de medio ambiente o no sé cuál, administración de ¿cómo se llama? Administración estratégica del mantenimiento industrial, pues también vean si es compatible este proyecto que están llevando junto con cualquiera de estas materias que actualmente lleven. Entonces queman, digamos, dos tiros en uno solo. Cubren esa materia y al mismo tiempo también cubren la mía. Y a lo mejor ahí ese maestro les puede servir como asesor. Entonces, aquí si se dan cuenta, ese conocimiento que ustedes están adquiriendo y que a la vez están generando, está moviéndose, está teniendo este proceso de dinamismo. ¿Cómo se da el conocimiento? Aquí que me lo pudiera contestar. ¿Cómo se da ese conocimiento? ¿Cómo se da el conocimiento? ¿Podría ser buscando una respuesta a algo? No, antes. Vamos a volver. Aquí yo, por ejemplo, se los puse a través de metodología, técnicas y la experimentación. Entonces, vamos a pensar en ese proceso. Vamos a regresar al niño que tiene curiosidad. Entonces, esa curiosidad le va a hacer a su vez preguntas. A lo mejor también el conocimiento va a cubrir una necesidad. Vamos a ponerlo ahora en nuestra actualidad. ¿Cuántas personas ahora con la pandemia se quedaron sin trabajo? Entonces, ¿qué sucede? Que la misma necesidad les hizo a lo mejor meterse de lleno a ser autodidactas o a empezar a emprender un proyecto, un negocio por la misma necesidad. Y ese negocio les hizo tomar quizás su libro, quizás volver a leer algo que les generara conocimiento. Entonces, en un primer momento, el conocimiento dentro de este proceso se va a originar, es decir, va a tener su origen a través de la curiosidad. Es decir, primero nosotros vamos a tener curiosidad de entender al mundo, de entender nuestra realidad. También puede ser a través de una necesidad. Tenemos una necesidad, una carencia, y es entonces que va a originar también ese conocimiento. Y esto nosotros ya a nivel formal le vamos a llamar preguntas o planteamiento del problema. ¿Sale? Vayan ustedes ya vinculando y aterrizando. En un tercer momento vamos a decir ¿para qué o por qué estamos haciendo esto? A eso del para qué o por qué lo estamos haciendo le vamos a llamar objeto, objetivo, finalidad o meta. Es decir, todo esto que vamos a hacer, ¿para qué lo vamos a hacer? Al final, ¿de qué me va a servir? En un cuarto momento va a ser el cómo. ¿Cómo se da? ¿Cómo? Nuevamente, herramientas. En esas herramientas pueden ser bibliografía y nuevamente la experimentación. ¿Cómo se da? ¿Cómo se da este conocimiento? Y en un quinto punto va a ser lo que hace un momento el compañero decía, va a responder esa curiosidad, va a responder esa necesidad a través, claro, de estadísticas, de resultados, vamos a irla concluyendo, la vamos a aplicar y la vamos a generar. Es decir, si a mí, por ejemplo, me dijeron, oye, ¿sabes qué, Marisol? Prueba los chapulines o prueba el gusano, este tipo de comidas excéntricas. Y entonces yo digo, no hay manera de que me hagan comer eso. ¿Cómo sabes si te va a hacer daño, si te va a gustar, si no lo pruebas? Aquí está la experimentación. Es decir, tú tienes que comprobarlo, que realmente funcione, que realmente te guste o no, o que realmente te haga daño o no.
Y entonces, una vez que dices, bueno, está bien, pues probemos, entonces vas a tener una estadística, vas a tener un resultado. No pensé que fuera tan malo. Bueno, ¿qué número le voy a dar? Para mí 0 era guácala y estoy vomitando. Un 10 hubiera sido un nombre de que me perdí toda mi vida, pero le voy a dar como un 6. Entonces ya estoy hablando de números, ya le estoy dando un valor cuantitativo. Y entonces eso cuando nosotros lo establecemos en números, ya vamos a poder hablar de porcentajes, ya vamos a poder hablar de indicadores, ya vamos a poder graficarlos y ya vamos a poder incluso hablar de tendencias, de una predicción. Entonces yo puedo decir, bueno, la próxima vez que me inviten a comer chapulines, ya no me va a ser tan nuevo ni tan agresivo esa invitación. Al contrario, ya me gustó. Es más, me di cuenta que si le pongo, por así decirlo, salsa Valentina, le da un sabor aún mejor. Entonces, no solamente lo aplicamos, sino que además generamos. Por ejemplo, otro punto de generación de conocimiento es cuando ustedes entran a la empresa. A lo mejor ustedes ya tenían el conocimiento de la universidad. Perdón, pero es que ya empezaba yo a gritar. Sí, ya se lo silencié y disculpe, Miguel, pero ya estaba yo gritando. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando están en la empresa, llegan la primera vez, ¿no? Pónganse en ese punto donde era su primer día en una empresa. Ustedes van con todo ese bagaje teórico que les dio la universidad o que les dio la prepa o cualquier bagaje académico. Traen todo lo que les dicen a nivel teórico. Traen la experiencia, quizás que les comparte sus maestros, sus papás, sus amigos. Llegan a la empresa y les dan un manual o un instructivo. Entonces ya tienes todo como compendio o cúmulo de conocimiento. Pero ya cuando estás trabajando, te das cuenta que nada de eso te funciona. Hasta que un mismo compañero que quizás lleva más tiempo que tú, te empieza a dar tips. Oye, ¿sabes qué? Hazle así. Oye, ¿sabes qué? Te funciona mejor así. ¿Sabes qué? Que con un golpecito. O ¿sabes qué? Límpiale de esta manera. Ustedes que son de mantenimiento, ¿no? Límpialo. Entonces, ¿qué pasa? Que en ningún lado te dijeron que eso se tenía que hacer. Eso te lo dio como tips. Y entonces tú ya lo experimentaste. Ya tuviste el cómo y lo experimentas. Voy a probar lo que me dijeron a ver si funciona. Y te das cuenta que sí o te das cuenta que no. Y esos van a ser tus resultados. Y vas a generar justamente nuevo conocimiento. ¿Quién me ayuda con la lectura de esta diapositiva, por favor? Si quiere yo. Partiendo de la complementariedad de estas tres perspectivas, epistemológica, psicológica y neurológica, el conocimiento es la representación mental que pretende ser fiel de la realidad, resultado del proceso de interacción crítica entre el sujeto cognoscente y un objeto de conocimiento, basado a su vez en un conjunto de procesos que tienen lugar en la psique y en la conciencia del sujeto y cuyo sustrato fisiológico se encuentra en procesos neuronales electroquímicos. Todo aquello dentro del macroproceso de socialización en el que el sujeto se encuentra inmerso a lo largo de su vida. Ok. Rodrigo, con tus propias palabras, ¿qué entendemos entonces por conocimiento? Todo esto que acabas de leer. Yo lo tomé como que es el conocimiento es lo que se te va quedando a partir de cosas, como experiencias que vas tomando a partir, sí, en todo lo que ha pasado del tiempo de tu vida. Ahí no sé. Ok. Sí, bueno, así lo tomé yo. Y aquí, gracias, aquí hay un punto importante. En este proceso te va a cambiar la interacción crítica. ¿Qué sucede? Que te va a formar
un pensamiento crítico, te va a volver crítico. Nosotros cuando empezamos a adquirir y a generar conocimiento e incluso transmitirlo y compartirlo, nos genera o más bien nos transforma nuestra forma de pensar. Es decir, nos vuelve críticos. Ya no somos esas personas inocentes o ingenuas, por así decirlo, que todo creemos. Que le creemos al maestro 100% lo que dice, que le creemos al jefe 100% lo que dice, sino que al nosotros tener esta transformación a través del conocimiento, nos vamos a atrever a cuestionar. ¿Es cierto eso? ¿En dónde dice? ¿Quién lo dijo? ¿Por qué lo está diciendo? ¿Por qué lo asevera? Y entonces nosotros al formarnos este pensamiento crítico y al cuestionar, va a hacer que todo nuestro entorno, nuestra forma de entender esa realidad se transforme. Eso es otro de los objetivos importantes del conocimiento. Y entonces nosotros vamos a ver la evolución de este conocimiento. Acá lo marca el libro a través de la historia del ser humano. Es decir, esta línea de tiempo a través del origen del ser humano hasta los 2000. Sin embargo, yo lo voy a aterrizar o le voy a dar este giro hacia nosotros. Es decir, tú, yo, Oded, Alberto, Luis, Rodrigo, Mauricio, todos los que estamos ahorita, Daniel, Pame, todos los que estamos actualmente ahorita, en el 2021, 15 de enero, vamos a entender estos 5 momentos. Es decir, no solamente a lo largo de la evolución humana, sino simplemente nosotros hoy por hoy, cómo entendemos el conocimiento. Ahí les va. La primera etapa es una fuente empírico-intuitiva. ¿Qué significa eso? Que el conocimiento nosotros lo vamos a adquirir a través de la experiencia. Eso significa empírico, a través de la experiencia. Como decíamos hace un momento, no solamente la experiencia sensorial, es decir, a través de los sentidos, sino también entra aquí la intuición. El decir, tengo la corazonada de que si le aprietas por este lado se va a componer. Me ha funcionado por error y ensayo que esto es lo que sí aplica, lo que sí funciona. ¿Sabes qué? Me late que no es eso. Estoy escuchando un ruidito y yo creo que no es eso, ¿eh? Aunque esté prendida la luz de X maquinaria, ese ruidito me está indicando otra cosa. Si te das cuenta, ese es un conocimiento básico. Es esa primera etapa del conocimiento. Empírico, es decir, a través de la experiencia y la intuición. En un segundo momento o en una segunda etapa se le suma la teoría. ¿Qué significa eso? Que alguien más ya tiene respuestas o trató de dar respuestas a esa misma curiosidad o a esa misma necesidad que tú presentaste, que tú actualmente presentas. Entonces, vele sumando. Primera etapa está el conocimiento empírico. Es decir, a través de la experiencia, el conocimiento intuitivo, a través de esa intuición. En un segundo momento le sumas libros, le sumas bibliografías, le sumas conferencias, le sumas foros. ¿Qué más le puedes sumar? ¿Qué más tú le puedes sumar en este tema teórico? En un tercer momento, le vas a sumar ahora la industria, la tecnología. Es decir, el conocimiento se va acumulando, como decían ustedes hace un momento. Experiencia, intuición y un tercer punto, la teoría. Y entonces se le suma la tecnología. Ustedes, cuando quieren calentarse algo, no toman 2 piedras y las tallan hasta que aparezca el fuego. Ustedes van a la cocina, giran una perilla y tienen fuego para cocinarse lo que ustedes quieran. Ese hecho de la tecnología tan básica y tan ordinaria como la estufa, a ti te genera ese conocimiento. Es decir, tú sabes que el fuego, a cierta medida, es positivo,
porque te cocina, le da sazón, no te enferma la comida porque le hierves el agua, etcétera. Pero ¿qué sucede si no tienes ese control de fuego? Pues que entonces el fuego puede ser dañino, desde quemarte a ti hasta provocar un accidente en donde esté esa cocina. Puede ser un comedor, un restaurante, una casa, en donde esté la cocina. Entonces tú le vas sumando y vas entendiendo que la tecnología te puede ayudar a entender ese mundo, a entender esa realidad, siempre y cuando tú la vayas como ajustando a todo el conocimiento anterior, la experiencia, la intuición y la teoría. Y entonces tú le sumas la tecnología. En un cuarto momento va a estar la ciencia. Y aquí es muy importante, porque ese conocimiento científico te va a dar pauta al método científico y a la investigación. Hoy está de moda el tema de vacunas. ¿Por qué un gran porcentaje de personas a nivel mundial no se quiere vacunar? Tiene miedo de la vacuna. ¿Por qué? Mala información tal vez, que le genera miedo. Mala información que genera miedo. ¿Por qué más? Estamos en este tema de la ciencia. La falta del conocimiento del tema. Ok, pero si te dan cuenta, esto que me están diciendo, estamos hablando entonces de teoría. ¿En dónde está la ciencia? ¿Dónde está este conocimiento científico? Ahí les va la respuesta. ¿Qué sucede con la vacuna? ¿Y qué sucede con el tema de la ciencia, de este conocimiento científico? Está la experimentación. ¿Ya me van cachando? La gente no confía en este tema de la vacuna porque no se ha experimentado lo suficiente. No hay una certeza o una comprobación que dé la suficiente confianza. Y entonces, ¿qué hacen los médicos? ¿Qué hacen las farmacéuticas que están ahorita en ese tema de la experimentación y comprobación de la vacuna? ¿Qué están haciendo para generar ese conocimiento científico? Están experimentando con las personas que ya se vacunaron. Bueno, tienen su registro de lo que pasa después de vacunarse. Claro. Entonces, para que tú tengas confianza, te digo, yo soy dueño de farmacéutica, yo soy químico, yo soy médico, yo soy líder de Estado, es decir, soy presidenta, soy rey, soy primer ministro de X país. Yo me lo voy a inyectar y voy a llevar un registro de qué me pasa una vez que me inyecto la vacuna, qué consecuencias hay, qué efectos secundarios presento. Entonces lo voy registrando y yo te voy a decir dentro de un mes, dentro de 3 meses, qué me pasó. Y entonces, cuando ya tienes esos resultados, cuando ya tienes esa experimentación y dices, sigo vivo, estuve cercano al virus y sí, me dio un poquito como de calentura un día, pero nada más. No me pasó mayor nada. Mis hijos están bien, no tuve mayor secuela ni efecto secundario. Entonces la gente empieza a decir, sí es cierto. Puede ser que entonces sí, me empieza a convencer, porque entonces ya va a haber un respaldo científico. Y ustedes véanlo en la televisión, por ejemplo, en los comerciales. Cuando entra un producto, por ejemplo, para bebés, que dice, respaldado por la Asociación de Pediatría, respaldado por la institución de no sé qué, respaldado por X. Entonces, ¿qué sucede con eso? Que te están hablando de ese conocimiento científico. Es decir, va más allá, es un nivel más alto que la intuición,
es un nivel más alto que la experiencia, es un nivel más alto que la mera teoría y es un nivel más alto que la tecnología. Es decir, los laboratorios no eran como calderos de brujas, sino que eran unos laboratorios sofisticados y con la última en tecnología. Pero eso a ti no te convence, tú necesitas un nivel más de conocimiento. Y entonces ahí es donde entra la ciencia, donde la ciencia dice, ya se experimentó, vamos a decir un número, con 1 millón de personas voluntarias. De ese millón, solo 100 tuvieron problemas y problemas leves. Por ejemplo, un día tuvieron calentura, nada más. El resto sin problema. ¿Qué te está hablando? 100 personas de 1 millón, el 10% o el 1%. Entonces, ¿qué significa? Que tú ya vas a poder estar tranquilo y confiable con este conocimiento. Y entonces llegamos a un quinto conocimiento. A esto le vamos a llamar la era del conocimiento o el conocimiento digital. Es decir, aquí es donde entra todo el Internet. ¿Cómo tú sabes que hay 5 farmacéuticas a nivel mundial que están comprobando, probando y experimentando la vacuna? ¿Cómo tú lo sabes? Por las noticias, el internet. Y las noticias ya se quedaron cortas, más bien es el Internet. Ustedes si tienen cuenta en Twitter, métanse ahorita a Twitter. Y hace 1 minuto ya hubo una modificación o una nueva información acerca de estas farmacéuticas y la vacuna. Y las farmacéuticas están en China, otra está en Rusia, otra está en Alemania, otra está en, no me acuerdo en dónde, y la última, bueno, Estados Unidos y México. La farmacéutica de México está siendo avalada por el Politécnico Nacional y la UNAM. ¿Ustedes lo sabían? Y entonces, claro, y entonces, ¿qué sucede? Que tú te enteras de todo esto rapidísimo. Lo que acaban de publicar al otro lado del mundo en China, tú te estás enterando ahorita en menos de 40 caracteres que el tweet te da. Entonces, ahí es donde entra este quinto nivel. Este quinto nivel le vamos a llamar la era del conocimiento o el conocimiento digital del Internet. Entonces, si te das cuenta, para que nosotros tengamos un conocimiento completo, tenemos que cubrir estos 5. ¿Ya se dieron cuenta? Empírico, intuitivo, teórico, tecnológico, científico y digital. Por eso es que en ingeniería, nuestro enfoque en integradora tiene que ser un proyecto tecnológico, porque cubre los 5. Continuamos. Y entonces, así es como se ve este proceso del conocimiento. No, esto ya pasó. Estamos acá. Entonces, los tipos de conocimiento, vamos a recapitular, es el conocimiento empírico-intuitivo, generado a partir de la experiencia, la intuición y el sentido común. El siguiente es el conocimiento teórico-sistemático, que es el científico, generado con base en la reflexión teórica y la rigurosidad sistemática y metódica. Y entonces, aquí vamos a tener 3 tipos de conocimiento. Y si ustedes se dan cuenta, está muy parecido o muy vinculado a los 3 tipos de metodología de investigación. El primero se llama conocimiento básico, orientado a la aprehensión, explicación y predicción de los fenómenos de la realidad, tanto la natural como la social. La generación de este tipo de conocimiento ha dado lugar a lo que hoy se conoce como ciencia. El conocimiento tecnológico, abocado a la invención e innovación de herramientas e instrumentos para facilitar y potenciar el trabajo humano con base en conocimientos básicos. Este tipo de conocimiento ha dado lugar a lo que hoy se llama tecnología. Acá en el básico vamos a ligarlo a la metodología documental, es decir, esa que nada más nos va a tratar de dar una explicación de nuestra realidad, solamente a través de la bibliografía, de los documentos o de la teoría. El conocimiento tecnológico lo vamos a vincular a esta metodología tecnológica. ¿Por qué? Porque va a haber invención e innovación.
Es decir, nosotros al innovar, al inventar, al crear, al implementar, nos va a facilitar el acercamiento con esa realidad, la va a mejorar. Y por último está el conocimiento de intervención, destinado a la transformación de la realidad a través de la intervención de los procesos de producción satisfactores sociales, materiales y espirituales, para mejorar su efectividad, eficiencia y productividad, con base en la aplicación de conocimientos básicos y tecnológicos. Este conocimiento ha dado lugar al desarrollo de disciplinas como las ingenierías, la informática, la administración, etcétera. Y entonces, si tú te das cuenta, este conocimiento de intervención está muy ligado a la metodología de intervención que tú trabajaste en TCU. ¿Qué quiere decir? Que aquí vas a mejorar o vas a transformar un proceso de producción, ya sea a nivel social, material, en este tema de la eficiencia, etcétera. Sin embargo, nosotros, como ya lo viste acá, vamos a llegar en los 5 puntos del conocimiento. Por eso es importante que innovemos, implementemos y creemos. Entonces, bueno, así es como se ve el conocimiento en las ciencias, formales y fácticas. En las formales está la lógica y las matemáticas, aquí es donde entras tú como ingeniero, y en las fácticas están las naturales y las sociales, aquí es donde entro yo, porque está la historia, ciencias políticas, psicología, sociología, biología, química y física. Y entonces nos vamos de lleno a la investigación. ¿Qué es la investigación y cuáles son los tipos de investigación? ¿Quién me ayuda con la lectura de esta plantilla, por favor? La investigación es un proceso que mediante la aplicación del método científico procura obtener información relevante y fidedigna, digna de fe y crédito, para entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento. Daniel, con tus palabras, ¿qué entiendes por investigación? Yo, con mis propias palabras, investigación se encarga de juntar toda la información, ya sea tecnológica, científica o de fricción. Ok. Entonces, gracias, Dani. Entonces, si te das cuenta, para empezar la investigación también va a ser un proceso. Un proceso donde se va a aplicar este método científico. ¿Qué dijimos que era la ciencia? La experimentación. Incluso para las ciencias sociales como la mía, también se experimenta. Entonces, más aún en la tuya, que es a nivel matemáticas, a nivel lógica, también en la tuya vas a experimentar. ¿Cómo vamos a experimentar? A través de la prueba y comprobación. Entonces, la investigación es un proceso en donde se va a aplicar esa experimentación, en donde vamos a obtener información. Es decir, nosotros no solamente lo vamos a aprender, sino también lo vamos a obtener y lo vamos a generar. Esa información tiene que ser relevante. ¿Y a qué me refiero con fidedigna? A que tiene que ser confiable y válida. Nuevamente, por eso es muy importante que a ti te respalde un experto, que toda la bibliografía tiene que ser 9 teorías las que tú respalden tu proyecto, porque de ahí va a salir la validez y la confiabilidad. De lo contrario, carece de estos dos elementos y tu investigación está mal, está débil y entonces no sirve. Para entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento. Entonces, por eso era importante que tú entendieras qué era el conocimiento, porque una vez que tú lo entiendes y que tú lo adquieres y que tú lo aplicas, la investigación te va a ayudar a comprenderlo, a verificarlo, a corregirlo e implementarlo. Posee una serie de pasos para lograr el objetivo, esta investigación. Para obtener algún resultado de manera clara y precisa, es necesario aplicar algún tipo de investigación. La investigación está muy ligada a los seres humanos.
Esta posee una serie de pasos para lograr el objetivo planteado o para llegar a una información solicitada. Si te das cuenta, al ser un proceso, la investigación va a tener pasos, así como el conocimiento. Ves que te los enlisté y te enlisté las etapas. En la investigación va a suceder algo parecido. Tienes que dar pasos. El primer paso ya lo diste y te dije, busca qué proyecto vas a hacer. Ese fue tu primer paso y ya lo diste. El segundo paso te voy a pedir que pienses en el planteamiento de problema. Es decir, ¿qué va a resolver este proyecto que tú estás pensando? Que tú como equipo estás pensando. ¿Qué va a resolver? ¿Una curiosidad? ¿Un interés? ¿Una falla? ¿Qué va a resolver? El entender una situación, el entender un proceso. ¿Qué va a resolver? ¿Una mejora en un indicador? ¿Qué va a resolver ese proyecto que tú estás pensando? Entonces, justamente eso es lo que tú tienes ya que ir, ese es tu segundo paso que vas a ir. El tercero va a ser quizá una justificación, tus objetivos, tu introducción, etcétera. Entonces, vas a ir empezando a dar pasos hasta llegar a tener esos resultados y esas respuestas que la investigación y el conocimiento te va exigiendo. Como te digo, la investigación tiene como base el método científico. Adelante, ¿quién me ayuda a leerlo? Yo. Adelante. La investigación tiene como base el método científico y este es el método de estudio sistemático de la naturaleza, que incluyen las técnicas de observación, reglas para el razonamiento y la predicción, ideas sobre la experimentación planificada y los modos de comunicar los resultados experimentales y teóricos. Gracias. Entonces, si te das cuenta, volvemos a repetir mucho lo que vimos en conocimiento. Tiene como base el método científico. ¿Por qué? Porque tiene un sistema, tiene pasos, te va a incluir técnicas. Como hace un momento decían tus compañeros, vas a tener que observar, vas a tener que razonar, lo vas a tener que predecir, planear y predecir. Por eso usas una gráfica de Gantt. Lo vas a experimentar. ¿Qué significa eso? Lo vas a probar y comprobar. Y lo vas a comunicar. Recuerda que el conocimiento y la investigación se tiene que transmitir, se tiene que distribuir. Y entonces tú vas a decir los resultados y vas a generar una nueva teoría o vas a reforzar la teoría con la que tú te basaste. Ya sea que la complementes, la refutes o generes una nueva. Esa realmente es la base del método científico. Posee una serie de características. Además, la investigación posee una serie de características que ayudan al investigador a regirse de manera eficaz en la misma. La investigación es tan compacta que posee formas, elementos, procesos, diferentes tipos, entre otros. La investigación es fundamental para el estudiante y para el profesional. Esta forma parte del camino profesional antes, durante y después de lograr la profesión. Ella nos acompaña desde el principio de los estudios. Para todo tipo de investigación hay un proceso y objetivos. Por eso, ustedes desde secundaria, preparatoria, TCU y ahora ingeniería, están tocando y volviendo a tocar el punto de la investigación. ¿Por qué? Porque es muy importante que tú entiendas, que tú aprendas y que tú comprendas que la investigación y el conocimiento van de la mano y que si tú te quieres transformar, tienes que pasar por este proceso. Esa realmente es la idea y la intención. Por eso es que habla como un fundamental entre el estudiante para convertirse en profesional. Porque al rato tú cuando estés en una empresa y te pidan que investigues sobre una nueva, un nuevo producto o lo que sea, tú ya sepas estos pasos de investigación. ¿Cuál es la finalidad de la investigación?
al final todas las investigaciones que hagas es para formular nuevas teorías. Es decir, vas a mejorar lo que conoces, vas a complementar lo que conoces, a modificar lo que ya existe, a incrementar los conocimientos e incluso en algunos puntos, por ejemplo, quienes ya tienen doctorado, lo que han logrado es elaborar nuevas teorías, es decir, generar nuevos conocimientos. Nuevamente, la investigación y el conocimiento lo tienes que hacer accesible. Si estamos diciendo que es dinámico y que lo vas a compartir y que lo vas a aplicar, lo tienes que hacer accesible. ¿Qué quiere decir? Ponlo al alcance de todo el mundo. No le pongas candados, no lo des tan caro, digamos, sino aterrízalo a que se comparta a todo el mundo. La actividad investigadora se conduce eficazmente mediante una serie de elementos que hacen accesible al objeto y el conocimiento, y de cuya sabia elección y aplicación va a depender en gran medida el éxito del trabajo investigado. ¿Cuál es la importancia de la investigación? ¿Quién me ayuda con la lectura, por favor? Importancia. La investigación nos ayuda a mejorar porque nos permite establecer contacto con la realidad a fin de que la conozcamos mejor. Constituye un estímulo para la actividad intelectual creadora. Ayuda a desarrollar una curiosidad creciente acerca de la solución de problemas. Además, contribuye con el progreso de la lectura crítica. Entonces, gracias. Acá, ¿qué entiendes con tus palabras? ¿Cuál es entonces la importancia de que tú lleves a cabo una investigación? ¿Por qué se te está solicitando que hagas una investigación? Para saber mejor qué es lo que estamos investigando y así, no sé. Uno, pues para saber mejor. Como dice, y como dice aquí, para estimular la curiosidad, porque entre más investigamos, más queremos aprender. Bueno, así me pasa. Entre más descubrimos un tema, queremos indagar más sobre ese tema y así investigamos más y más y nos enriquecemos de información. Correcto. Entonces, si te das cuenta, se vuelve a incurrir en lo que decíamos hace un momento de conocimiento. ¿Cuál es la importancia? Uno, el entender esta realidad, y aquí lo vuelve a decir, nos permite establecer contacto con la realidad. Entonces, uno, entenderla. Dos, te va a provocar que crees en el aspecto de crear, del verbo de crear, ¿no? Entonces, te va a incentivar, te va a provocar que tú hagas algo nuevo, que tú crees algo nuevo, que tú implementes algo nuevo. Por eso es que se llama innovar. ¿Cuál es otro punto de la importancia? Vas a solucionar problemas. O sea, lo importante de la investigación es que le vas a dar una solución a esa pregunta, a esa curiosidad, a esa necesidad. Le vas a dar una solución. Y lo que te decía hace un momento, en el conocimiento, te va a transformar, te va a cambiar tu forma de pensar, de leer, de ser a un modo más crítico. ¿Cuáles son los elementos de la investigación? Desde un punto de vista estructural, reconocemos 4 elementos presentes en toda investigación. 1, el sujeto. 2, el objeto. 3, el medio. 4, el fin. ¿Te suenas parecido a lo que veíamos en conocimiento? Sí, porque es el mismo proceso. Nada más que uno, digamos que es informal, y en la investigación, tu conocimiento va a ser formal. Entonces, el sujeto va a ser esa persona que investiga. El objeto va a ser el que se indaga, la materia, el tema. ¿Cuál es tu objeto de estudio? Pues es la energía hidráulica. Va a ser la energía eléctrica, va a ser la automatización. Ese va a ser tu objeto. ¿Cuál va a ser el medio? Esa actividad, ese método y esa técnica para llevarlo a cabo. Es decir, vas a usar Tinkercad porque no tienes el Arduino,
pero Tinkercad es un Arduino digital, es un programa digital que te ayuda a entender Arduino. A lo mejor vas a ocupar ese, a lo mejor vas a ocupar AutoCAD, que va a ser tu medio, tu técnica para llevar a cabo esta investigación. No lo sé, tú ya me dirás cuál vas a utilizar, SolidWorks, no sé, el programa o la herramienta con la que tú estés familiarizado. Y por último, va a ser el fin. Es decir, ese propósito, ese objetivo, esa meta, el para qué lo estás haciendo. ¿Qué quieres solucionar? ¿Por qué lo estás logrando? ¿Quién llegó tan tardísimo? Qué bárbaros. Bueno, entonces, vamos a identificar también la clasificación de la investigación. Es decir, la investigación, hay muchas y hay muchos tipos de investigación. ¿Por qué? Porque la realidad la vamos a entender de diferentes formas. Es decir, la investigación no solamente se va a cerrar a la experimental, también está la documental, la cuasi experimental, la descriptiva, la correlacional, etcétera. Y aquí está. Por su propósito, puede ser aplicada. La investigación aplicada, como veíamos, es a través de la experiencia. También puede ser a través de la experimentación. Y aquí está, documental, campo y experimental. Aquí está el de campo y aquí está la experimental. Eso dentro del mismo paquete de la aplicada, de la investigación aplicada. Dentro de la experimental está la exploratoria, descriptiva y explicativa. Es decir, estoy explorando a un campo que no conozco, lo describo, nuevamente el ejercicio del niño que chupa este conector, es decir, lo estoy explorando, lo estoy tocando, lo describo, es duro, es cuadrado, es frío, es rugoso, liso, y aparte explicativa, es decir, lo voy a explicar. Entonces, en la investigación sucede lo mismo. La exploración va a ser documental, la descriptiva vamos a hablar de estadística, y en la explicativa vamos a hablar de experimento. Dentro de los tipos de investigación, debe de ser, como veíamos hace un momento, sistemático. Es decir, es un proceso que lleva pasos, que va a formular hipótesis, que va a formular un objetivo, que va a recoger datos, que va a estar apegado a un plan, que va a analizar esos resultados y los va a interpretar. Y de esa manera vamos a generar conocimientos. Vamos a iniciar un nuevo ciclo de investigación y a todo esto le vamos a llamar método científico. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Mucho, poco, dudoso, estamos refrescando temas que ya conocíamos. ¿Cómo vamos hasta aquí? Vamos bien, profe, todo bien. Bueno. Aterrizando los conceptos. Espero que hayan tomado nota. Si no, ya saben que de todas formas yo subo la sesión que estoy ahorita grabando. Pues entonces, hasta ahorita, este sería el punto en el que nos quedamos, en conocimiento e investigación, que sería el capítulo 1 y 2 de nuestro libro de Arturo Pacheco. Para la clase siguiente vamos a entrar ya de lleno a la metodología, a esta primera parte de la metodología de la investigación, pero ya tecnológica. Y entonces vamos a hablar de qué es un objetivo, cómo se redacta un objetivo, porque si tú te das cuenta, ahora que ya te subí tu planeación, ya tenemos un primer avance. Nuestro primer avance, si no mal recuerdo, déjenme les abro el documento para no decirles cosas raras. Denme un segundo. Lo tenemos en la semana del 15 de febrero, que para fines prácticos de nosotros que tenemos la clase el viernes,
va a ser el 19 de febrero. Es decir, tenemos, hoy es 15, tenemos un mes, un poquito más de un mes, para nuestro primer avance. Y si te das cuenta, ya para ese primer avance ya debe de estar completo este tema de la metodología, justificación, introducción, objetivo, planteamiento del problema, ya debe de estar tu índice, aunque sea tentativo, tu abstract, tu resumen, igual, aunque sea tentativo, tu cronograma de actividades, tu marco contextual, y empezar con tu capítulo 1 del marco teórico. Entonces, todo esto debe de estar listo para el próximo viernes 19 de febrero. Entonces, para que le vayas echando ahí a la par que yo voy exponiendo, tú vayas trabajando ya sobre tu propio proyecto, ¿sale? Y así vamos a tener nuestro segundo avance en la semana del 1 al 5 de marzo, nuestro tercer avance el 22 al 26 de marzo, nos vamos de vacaciones en Semana Santa del 30 al 2 de abril y regresamos ya realmente para la entrega final, para este cierre. Vamos a cerrar por fechas en la segunda semana de abril. Esto significa que previo a esta entrega final ya debe de estar completo todo tu proyecto, porque ya nada más tendría yo 3 días, del 17 al 19, y si te das cuenta, ninguno de esos días es viernes, en el que yo ya te voy a entregar tu calificación final porque ya voy a subir actas. Entonces, váyanle midiendo, vayan trabajando en su planeación, tanto a nivel, como les decía la clase anterior, de su prototipo o de su instrumento, máquina real que estén trabajando o que estén modificando, así como su documento teórico, ¿sale? ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe. Bueno, pues entonces que tengan excelente fin de semana. Como saben, los miércoles tenemos un poquito más de tiempo en el tema de las asesorías. Si es necesario, utilícenlo. Por favor, confírmenlo de sus asesores, de lo contrario, no va a ser válido su documento si no tienen un aval que respalde todo lo que ustedes están investigando. Cuídense, bonito fin de semana, nos vemos próximo viernes. Gracias, profe. Igualmente. Bye, bye. Hasta luego. Chao.